Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:03 de la mañana, llueve sobre Santiago y parte importante del país, de la región metropolitana también. Hay 11 grados en la comuna de Providencia, donde se encuentra Radio La Clave, y así empezamos Clave Morse. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X, en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, donde pueden encontrar todas las entrevistas y los programas para verlos on demand. Spotify, donde cada programa de Clave Morse también se sube diariamente y pueden disfrutarlo después en cualquier lugar que se encuentren. Y por supuesto, el clásico, la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuos, un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Aunque aún no está influida por la cifra del IPC que acaba de salir hace unos momentos, la UF amanece hoy día con 39.127,41 pesos. El dólar, muy similar a ayer, quizás un pelito más alto, en 948,22. Y el euro en 1.072,22 pesos. El cobre, $4,61 la libra. Los petróleos, por un lado está el Brent con $62,13 el barril y el WTI con $59,19 el barril. Ambos están bajando bastante con respecto a las 2 semanas últimas. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Ya lo decíamos, hace un rato salió las cifras del IPC. En Chile, el IPC de abril, que se ubicó en la parte baja de las expectativas y modera la inflación anual. Finalmente, el IPC de abril presentó una variación de 0,2% en el mes pasado, cifra que se ubicó en la parte baja, como decía, de las expectativas del mercado, que apuntaba a un registro entre 0,2 y 0,4%. Con este resultado, la inflación acumulada en el año llega a 2,2% y a 4,5% en 12 meses. Ahora, eso sí, está lejos de la meta del 3% que tiene el Banco Central, digamos, ¿ya? Además, se ve muy complejo que se cumpla la proyección del 3,8% en 12 meses, que justamente el Banco Central calculó en el último informe de política monetaria para el ejercicio 2025. A ver, si de alguna forma empezamos a desmenuzar un poco lo que fue el IPC de abril, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, 9 de las 13 divisiones que conforman la canasta de este índice aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y 4 presentaron incidencias negativas. Entre los que tuvieron aumento de precio están, por ejemplo, los bienes y servicios diversos con un 1,2%, y vivienda y servicios básicos con un aumento de un 0,2%. Justamente en esta última división, las alzas más importantes la tuvieron los arriendos, con un 0,4%, y los materiales de mantenimiento de la vivienda, con un 1,3%. Lo que bajó, el vestuario y el calzado, con un 2% negativo. Así que eso con las cifras del IPC.
Y bueno, seguramente vamos a estar conversándolas durante los próximos días, el lunes también con Victoria Paz. Así que atentos a otras cifras que van a aparecer también aquí y en el mundo en los próximos días. A ver, con respecto a... Hay un tema que de hecho vamos a conversar en nuestro entrevistado, que vamos a tener unos minutos más. Como habrán visto, las compañías chinas BYD y Tsingshan desistieron de ejecutar proyectos de litio en la región de Antofagasta. Según el gobierno, la decisión responde a factores comerciales y no regulatorios. Hacienda lamentó la pérdida de inversión, aunque se mantienen abiertas nuevas convocatorias para interesados en el sector. Corfo también salió ayer en un comunicado de prensa a explicar este desistimiento de las empresas chinas, dar un poco su versión, también los efectos que puede tener. Y es un tema que recién está empezando, que va a dar bastante de qué hablar en los próximos días. Por último, la Reserva Federal mantuvo las tasas y advierte sobre riesgos de aranceles impuestos por Trump. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es el símil al Banco Central nuestro, decidió mantener las tasas de interés entre 4,25% y 4,5%, desoyendo las presiones del presidente Donald Trump para reducirlas. Recordemos que son entidades absolutamente independientes, igual como sucede aquí y en la mayoría de los países. El presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió que los aranceles anunciados por la administración podrían aumentar la inflación, desacelerar el crecimiento económico y elevar el desempleo. Powell enfatizó que las decisiones del organismo se basan en datos económicos y no en presiones políticas, a pesar de que Donald Trump de nuevo empezó a ningunear a través de las redes sociales y a través de los medios y a entregarle críticas a Jerome Powell. Pero, como les decía, son entidades absolutamente independientes, así que se mantuvo las tasas de interés en Estados Unidos. Ya estamos con nuestro primer entrevistado el día de hoy, que vamos a tocar dos temas que están en la contingencia, que tienen que ver con minería, una con la metálica y otra con la no metálica. Estamos con Juan Carlos Guajardo, CEO de Plus Mining. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias a ti por acompañarnos, están pasando muchas cosas en la minería. Y bueno, lo primero que quería preguntarte, esta noticia que salió hace un par de días atrás, que obviamente salió en todos los medios argentinos, salió mucho en los medios también que tienen yacimientos de cobre importantes como el nuestro. Me acuerdo de haberlo visto también en unos medios australianos, en Estados Unidos, que es este descubrimiento del mayor yacimiento de cobre en 30 años en Argentina, que está en la cordillera, como justo en la frontera con Chile. No sé si alcanza esa beta a llegar a nuestro país un poco, pero la empresa canadiense, el Ludin, luego estas perforaciones, ¿no es cierto?, y el análisis de este proyecto que se llama Filo del Sol, dijo que había encontrado estos yacimientos de cobre y además de oro y de plata, uno de los mayores en 3 décadas en Argentina. A ver, la pregunta es primero, ¿qué significa esto para Argentina? Pero también qué significa para nuestro país, digamos. Bueno, partamos reconociendo de que efectivamente las dimensiones del proyecto son tal como se están describiendo. No hay una exageración, y yo al contrario me atrevería a decir que todavía estamos en el comienzo de las noticias que nos van a dar a entender de que no solamente en Filo del Sol, que es lo que se anunció hace un par de días, sino que en todo ese distrito vamos a observar un potencial minero verdaderamente extraordinario. Estamos hablando aquí, para que la gente tenga alguna idea, que probablemente es el potencial de mineral que hay ahí es comparable a un yacimiento como el Teniente en Chile, o Escondida. O sea, estamos hablando de eso. Sí, es gigantesco. Ahora, para Argentina, respondiendo a la pregunta, esto es una noticia que los sorprende en un momento muy preciso, porque no solamente este descubrimiento, sino que ellos por muchos años han acumulado una serie de yacimientos que nunca han desarrollado, porque Argentina nunca se preocupó de la minería. Ah, sí.
ellos tenían solamente algunas explotaciones de oro en el sur, desarrollaron sí el litio en la zona más del norte, pero minería de gran escala, como la que implica los grandes yacimientos de cobre, nunca realmente se preocuparon de eso. Por lo tanto, tienen descubrimientos y tienen yacimientos sin explotar que han acumulado por décadas, ¿no? Y ahora que el cobre está realmente con una perspectiva muy positiva, son uno de los pocos países que tienen la posibilidad de aumentar la oferta de manera neta. Nosotros en Chile tenemos grandes yacimientos, tenemos grandes inversiones, pero la mayoría de esos son para reemplazar los agotamientos naturales que se producen en nuestras minas. Ya Argentina tiene que partir de cero, y este anuncio refuerza mucho el interés de los inversionistas por Argentina, ¿no? Ahora sí. No, dale nomás. Dale. No, para Chile obviamente que esto también tiene implicancias, porque como tú explicas, está en el borde, en nuestra frontera. Efectivamente, lo que tú dices tiene mucho sentido. Hay grandes posibilidades de que este termine siendo un yacimiento binacional. Y de hecho, yo te decía de que no solamente Filo del Sol es importante, sino que los yacimientos que están apareciendo alrededor, y hay algunos de esos que están en Chile y otros que están en Argentina. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahí es un distrito binacional minero, donde vamos a tener mucho trabajo y trabajo hermanado con Argentina. ¿Tenemos alguna otra experiencia de esto hacia gran escala de yacimientos binacionales? Bueno, independientemente de Pascualama, que finalmente no prosperó, ¿no es cierto? Que de alguna forma era un poco binacional. ¿Tenemos alguna otra experiencia al respecto con Argentina? O con Perú o con Bolivia, pero principalmente en Argentina porque tenemos la mayor cantidad de frontera, digamos. Correcto. Bueno, solamente tenemos un tratado binacional minero con Argentina. No lo tenemos con Bolivia ni con Perú. Estamos por ahí. Yo te diría de que experiencias concretas, digamos, materializadas de proyectos que se hayan hecho bajo el alero de este tratado binacional, no. Sin embargo, hay una serie de proyectos que están registrados dentro de este tratado. No hay que olvidar una cosa muy importante. Para poder llegar al anuncio que hizo hace 2 días Lundin, que es la dueña de Filo del Sol junto con BHP, para poder llegar a eso han pasado décadas. Claro. O sea, poder llegar a anunciar con certidumbre que tienen un descubrimiento de clase mundial entre manos, ha significado que por mucho tiempo hubo que hacer exploraciones, mucha inversión, análisis, estudios, para poder concretar y dimensionar lo que han hecho. Por lo tanto, durante todo ese periodo se ha necesitado un tratado binacional que ayude a que esos trabajos se puedan hacer de manera razonable. En muchos casos el acceso para esos depósitos que están en la alta cordillera es más fácil desde Chile, aunque estén en Argentina, por ejemplo. Claro. Cosas de ese tipo. Ahora, Juan Carlos, el ambiente o la legislación, la normativa para hacer este tipo de proyecto en Argentina, bueno, obviamente tenemos un gobierno de Milei que ha liberalizado muchas cosas, ¿no es cierto?, al respecto, especialmente las medidas más proteccionistas que tenían gobiernos anteriores, pero ¿cómo es el ambiente para hacer este tipo de proyectos en términos de permisología, en términos de normativa, de legislación, de cuánto de eso queda al gobierno en comparación al que tenemos en Chile, por ejemplo? Bueno, Argentina es un país federal, y eso es muy determinante porque si bien hay un marco general nacional, las decisiones de la provincia donde están ubicados los yacimientos es tremendamente fundamental. Por lo tanto, ahí hay una primera cuestión que considerar. O sea, no solo vale la legislación nacional, sino que también tienes que considerar la legislación provincial. Ahora bien, una de las grandes avances desde un punto de vista regulatorio que impulsó el gobierno de Milei es un estatuto especial de inversión que se llama RIGI, RIGI. Podríamos decir que tiene alguna similitud con lo que fue nuestro DL 600, que
operó durante algunas décadas y que se eliminó hace algunos años. Entonces el gobierno promovió este estatuto especial, y la gracia que tiene es que precisamente saca la gran mayoría de los cuellos de botella regulatorios que había para desarrollar estos proyectos. Y una cosa muy importante es que las provincias pueden adherir voluntariamente a este estatuto, y cuando lo hacen, logran homogeneizar todas las condiciones que aplican para nivel nacional. Pero bueno, eso en realidad tiene poca importancia. Lo importante es que al adherir, las provincias adoptan una serie de condiciones que son muy favorables para el desarrollo de los proyectos mineros. Quedan todavía un par de obstáculos, como los temas cambiarios y cosas de ese tipo, pero yo diría que están en camino de resolverse. Y al final lo que va a pasar es que las compañías que están interesadas en los proyectos en Argentina están esperando a ver que el gobierno de Milei efectivamente estas reformas se consoliden. Yo creo que es el último paso que queda antes de llegar a las decisiones de inversión en estos proyectos. Ahora, independientemente de que pueda ser una explotación binacional y que haya un acuerdo binacional, y hablo desde la ignorancia total, Juan Carlos, pero uno mira el mapa y dice, ya, de alguna parte, o sea, por alguna parte va a tener que salir ese cobre y ese mineral. Y obviamente, cuando uno mira el mapa, se da cuenta que sale mucho más barato que salga por un puerto chileno que por un puerto argentino, que es como el doble de la distancia. ¿Podríamos nosotros prever que este tipo de yacimientos pueda tener una influencia también en Chile en cuanto a la salida del cobre por los puertos chilenos, tomando en cuenta que quizás la mayoría también va a ir justamente a Asia / China, digamos? Correcto. Sí, yo comparto esa visión. Creo que desde el punto de vista de la viabilidad técnico-económica, no hay duda de que la salida por Chile es la opción más razonable. A ver que obviamente sociabilizar esta idea con Argentina, porque me imagino que ellos tendrán la aspiración de que capturar, digamos, la mayor cantidad de todo el proceso a través de su territorio, pero si uno apunta a la viabilidad técnico-económica de los proyectos, es decir, que se puedan hacer y se pueden hacer rápido, la salida por Chile efectivamente es la mejor opción, claramente. Perfecto, estamos hablando con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, acerca de este par de noticias que han tenido bastante importancia en Argentina y en Chile. Por un lado, lo que es este descubrimiento, ¿no es cierto?, de yacimiento de cobre y otros minerales gigantescos en Argentina, el mayor en 30 años. Y Juan Carlos, quería hablar de otro tema ahora. Hablemos de la minería no metálica, ¿no es cierto?, el famoso litio. Se ha generado bastante polémica desde ayer porque estas empresas chinas, BYD, la misma de las marcas de automóviles, pero finalmente son conglomerados gigantes que tienen muchos negocios, y Tsingshan desistieron de ejecutar estos proyectos de litio en la región de Antofagasta, que tenían tan entusiasmado al gobierno. Ayer la Corfo salió también a dar algunas declaraciones, ¿no es cierto?, a explicar y a lamentar estos desistimientos. A ver, el objetivo de Clave Morse es decodificar un poco los temas, y ahí te quería pedir si nos podías explicar un poco qué significa esto, cuál era la intención inicial que tenían estas dos empresas, de qué yacimiento estamos hablando también, y qué implica esta decisión. Sí, bueno, este es un vamos a decir, un programa impulsado por Corfo que buscaba que en Chile se desarrollara parte de la cadena de producción de litio, no solamente la extracción de la materia prima, sino que también en Chile se pudieran manufacturar algunos insumos, claro, que están en la cadena hasta llegar a las baterías y finalmente en los autos eléctricos, ¿no? Esa era la intención del programa, y para eso Corfo ponía a disposición de compañías interesadas en manufacturar estos productos intermedios una cierta cantidad de litio a condiciones preferentes. Claro. Y para eso, como Corfo tiene o tenía
el contrato con los productores que explotaban las pertenencias de Corfo en el Cerrado de Atacama, les exigía, dentro del marco de este contrato, que reservaran una cierta cantidad de la producción de litio para comercializarla en condiciones preferentes. Claro. Básicamente era un precio más bajo respecto a un promedio de los últimos meses. Ese básicamente es la explicación de lo que en lo que consistía este programa. Ahora, la realidad nos mostró que este camino es muy difícil de poder concretar, ¿no? Y creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, sí. En este viejo anhelo, digamos, de Chile de cómo desarrollar industria a partir de la minería más aguas abajo, es decir, no solamente la producción minera, sino que algo más en algunos pasos adelante en la cadena productiva. Y ahí siempre yo te he manifestado mis dudas de que eso se puede hacer no por un pesimismo, sino porque creo que es un camino muy difícil, porque hay que competir con otros. Uh-huh. O sea, tú, para poder realmente ser competitivo en esas etapas a las cuales quieres ingresar, tienes que demostrar condiciones o ventajas competitivas finalmente. Claro. Y eso es un proceso muy difícil, muy complicado, y en lo cual ahora se demostró de que ni siquiera el precio preferente fue suficiente para lograrlo. Parece que también hubo otros elementos permisológicos y cosas de ese tipo. Sí, las empresas chinas hablaron de permisología también. Claro. Reclamaron de que todavía había mucha permisología en proyectos de este tipo que deberían ser bastante flexibles y salir rápido, digamos. Correcto. Entonces, la pregunta es, efectivamente, bueno, creo que esto finalmente fue una crónica, una muerte anunciada nomás, y la pregunta o la reflexión o la lección que deberíamos sacar es, efectivamente, si vamos a querer embarcarnos en cosas de este tipo, hay que hacer un plan mucho más acabado, más profundo, porque no es tan simple, ¿no? Uh-huh. Esto es muy, muy difícil. Ahora, ¿esto marca algún precedente para otras empresas chinas u otro tipo de empresas que a lo mejor estén pensando justamente invertir, estén pensando en el litio chileno? ¿Cierra una puerta o no necesariamente? Y también lo que no me queda claro si es la decisión final de estas dos empresas chinas, o es parte también de a lo mejor otra posible negociación, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, que es un poco la filosofía de la empresa china. Lo vimos con Tianqi también en este y todavía Tianqi en esta alianza de SQM Codelco esgrime argumentos para que no resulte, digamos, a pesar de que está medio zanjado. Entonces la pregunta ¿se cierra definitivamente el interés de estas dos empresas chinas, o es parte de una negociación que no estamos entendiendo, no estamos viendo? Yo me decantaría más por la primera opción. Creo que al menos en este caso de BYD and Tsingshan, creo que este camino no va a continuar. De hecho, entiendo de que dentro del contrato el litio que estaba reservado no tiene necesariamente que seguir a disposición, claro, de otro posible interesado. Entonces, ya esas ventanas me parece que se están cerrando. Pero la pregunta que tú haces es muy importante, porque no podemos obviar algo muy extraordinariamente grande, y es que estamos en un punto de inflexión en la economía mundial finalmente, claro, ¿no? La disputa entre Estados Unidos y China está desatada, se está configurando un nuevo orden mundial, y en ese marco es obvio que Chile, como un país con grandes recursos mineros que son valiosos para la economía del futuro y por lo tanto para el poder de estas grandes potencias, no cabe duda de que el país va a estar expuesto a un tira y afloja. Uh-huh. Y la forma en que nos movamos como país en estos meses, años en que se va a definir este orden mundial, va a ser trascendental. Uh-huh. Yo creo que ahí el llamado sería a que exista conciencia de esto, y que nuestros candidatos presidenciales, sobre todo, que van a tener la responsabilidad de manejar el país por 4 años, tengan muy claro cómo quieren plantear
nuestra posición en este escenario mundial, y ahí pueden surgir oportunidades, claro, sin duda. Claro. O sea, yo te doy esto, pero tú me das esto otro, y yo creo que la mesa está servida para ese tipo de negociación. Yo creo que esa es el gran mensaje. No se cierra esta ventana, pero yo creo que hay otras puertas y ventanas que se van a abrir, y va a haber que ser muy inteligente para poder entrar en este escenario. Y en esa mesa tenemos 3 platos fuertes, digamos. Uno que es el litio, el otro que es el cobre y el otro que es el hidrógeno verde. Los 3, digamos, pilares clave de las nuevas energías renovables y la electromovilidad. Y tierras raras, también tenemos un yacimiento. Yo creo que hay incluso más potencial en Chile para eso. Sí, hay todo un marco de posibilidades muy interesantes para Chile. Pero esto hay que jugar las bases con inteligencia. Leí que se había creado un comité de alto nivel para definir precisamente un tema de minerales críticos, estrategia de minerales críticos en el país. Esto parece ser un primer paso, pero me da la sensación de que esto necesita abordarse a un altísimo nivel político, con grandes consensos transversales y una ejecución muy, muy aguda. Así que es un gran tema. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, analizando estos 2 hitos en el mundo minero, ¿no es cierto?, que es el descubrimiento de este yacimiento gigantesco en Argentina, cómo nos influye también en Chile, cómo influye Argentina, y además esta decisión de estas 2 empresas chinas de no entrar en este negocio del litio en Chile, y bueno, así que explicando un poco eso, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse, Juan Carlos, que tenga buen resto de semana y cuídate de la lluvia, ¿ah? Y del frío después. Muchas gracias por invitarme, un placer conversar y felicidades para todos. Chao, chao. Y a la vuelta de la tanda comercial vamos a hablar de tecnología y de inteligencia artificial con un gigante tecnológico de origen alemán. Así que quédense en línea y nos vemos en los próximos 2 minutos.